Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Kelly Lisbeth Quispe. Voy a presentar el estudio prospectivo de la empresa Filtros y Osmosis SAC. Esta empresa se encuentra en el Perú. Como primer punto voy a explicar un poco sobre esta empresa. Se encuentra en la ciudad de Lima, en el distrito de San Borja. Es una empresa importadora que se dedica al abastecimiento de equipos y materiales en el tema de la purificación y tratamiento del agua, ¿no? Se encarga de la comercialización y de también proveer a principales proveedores nacionales. Esta empresa fue golpeada por la pandemia, en la cual ciertos clientes se dieron de baja debido también a las restricciones que daba el Estado. Una de ellas el sector de construcción, por la cual se busca generar mayores ingresos, mayores ventas y que éstas puedan cumplir con los objetivos propuestos de la empresa a largo plazo. Para realizar el análisis prospectivo, como primera fase se realizó el método MICMAC, que es un software donde se ponen a analizar las variables estratégicas que necesita la empresa para poder llevar a cabo sus operaciones. Como primera fase tenemos la lista de variables, como segunda fase tenemos las relaciones entre variables y tercera fase identificamos cuáles son las variables claves. En la primera fase identificamos 8 variables, que son las variables de ventas, garantía, asistencia técnica, atención al cliente, recursos humanos, pagos, trabajo en equipo y stock. Estas variables las colocamos dentro de la lista que se encuentra en el software MICMAC, donde identificamos una descripción también, unas palabras cortas y la descripción de cada una de ellas para identificar en qué consisten. Como segunda fase, se da la relación entre las variables y su posterior calificación para poder identificar cuáles son las de mayor relevancia en la empresa. Como tercera fase, se realizó el análisis estructural. Esta es un resultado de la calificación de las variables, ¿no? Donde tenemos en el primer cuadrante aquellas variables que son dependientes, que tienen influencia, pero que son dependientes, como son la de atención al cliente, garantía y asistencia técnica. Como segunda variable y tercera, que se encuentran en el segundo cuadrante, es la de recursos humanos y las de ventas. Y en el tercer cuadrante tenemos a las variables de pago y stock, y en el cuarto cuadrante tenemos en el trabajo en equipo. Para este análisis vamos a emplear 4 variables. Las 3 variables que se encuentran dentro del cuadrante 2, que son de recursos humanos, ventas y asistencia técnica, y la cuarta variable que viene a ser la de trabajo en equipo. Estas nos van a permitir estructurar nuestro trabajo, ya que son influyentes y no tan dependientes. Para continuar con el análisis, se sigue con el análisis del método MACTOR. En este método ya no trabajamos con las variables, sino con los actores y los objetivos que tienen cada uno de ellos. Como primer fase se enlista todos los actores y los objetivos. Como segunda fase se relacionan los actores y los objetivos. Y como tercera fase se identifican los actores claves. En la primera fase también colocamos los actores. Nosotros he identificado a 5 actores, que viene a ser el vendedor, asistente administrativo, el técnico operario, el auxiliar de logística y el gerente. Se colocó un título largo, un título corto y también la descripción de cada actor para conocer la función de cada uno de ellos y específicamente a qué área corresponde. Como segunda fase se realizó la evaluación de los actores y también la evaluación del vendedor, bueno, de los actores con los objetivos, ¿no? En la matriz de influencias directas que vienen a ser de los actores, se da una evaluación de 0 a 4, ¿no? Donde 0 son aquellos actores donde no tienen influencia y hasta 4 donde son necesarias para su existencia. En la segunda evaluación es la matriz de posiciones valoradas, donde se califica los actores con los objetivos. Estos se dan 2 tipos de calificación. Los números positivos es aquella calificación donde los actores son indispensables para los objetivos. Y la calificación negativa
es cuando los objetivos ponen en peligro, ¿no? Los objetivos de cada actor, las funciones de los actores. Como tercera fase, nos da como resultado de esta evaluación el plano de influencias y dependencias entre actores, que como resultado nos da nuestro análisis estructural. En el primer cuadrante tenemos aquellos actores de alto poder en la empresa. En el segundo cuadrante tenemos aquellos que tienen mediano poder. En el tercer cuadrante, muy bajo poder. Y en el cuarto cuadrante, un moderado poder. Para poder llevar a cabo el análisis, vamos a emplear al actor del gerente general y lo vamos a relacionar con un trabajo en conjunto con el auxiliar de logística. ¿Por qué? Porque el auxiliar de logística es el encargado del almacén. Se encarga de estar al día en el Cardex, ver los inventarios, realizar el análisis de la provisión de los productos y que estos sean remitidos en un informe al gerente general para que él también lo pueda evaluar, analizar y realizar sus requerimientos de importación para poder proveer a la empresa y no quedarse sin stock. Para el planteamiento de los escenarios, se ha empleado la técnica de los ejes de Peter Schwartz, que es una técnica cualitativa donde se construyen los escenarios, ¿no? Donde se simula los escenarios definiendo las posibles situaciones en el futuro que le puedan suceder a la empresa. Como primer punto se realizó la clasificación de las variables, donde identificamos las variables que obtuvimos como resultados del análisis MICMAC, que viene a ser el de recursos humanos, trabajo en equipo, ventas y asistencia técnica. Estas variables las clasificamos en familias de variables para identificar el eje X y el eje Y, siendo el eje X la familia del área administrativa y el eje Y de la familia del área comercial. Después de esta clasificación, se realizó la identificación de los escenarios, que se dividen también en 4 cuadrantes. El escenario alterno 1, donde se relacionó la variable de recurso humano con ventas. Luego tenemos el escenario optimista, que se relacionó recursos humanos con las ventas. Tenemos el escenario pesimista, que es el escenario más catastrófico que le pueda pasar a la empresa, donde se relacionó la variable de trabajo en equipo y asistencia técnica, y el escenario alterno 2, donde se relacionó la variable de trabajo en equipo y ventas. Después de haber realizado este análisis de escenarios, para la empresa es más adecuada llevar a cabo el escenario optimista, ¿no? Pues porque suma, integra el área administrativa con el área comercial para que la empresa pueda cumplir con sus objetivos de poder generar más ventas. Además de que estamos relacionando la importancia del recurso humano capacitado y como resultado obtener mayores ventas. En las estrategias se ha aplicado la técnica IGO, que esto nos permite determinar la importancia y gobernabilidad de las acciones, de las estrategias que estamos determinando. En primer lugar, se realizó la matriz de acciones estratégicas, que son acciones de cada variable. Se identificaron 5 acciones para cada una de ellas. Posterior a ello, se realizó la matriz de importancia y gobernabilidad, donde se realizó una calificación de 0 a 100, donde 100 se encuentran aquellas variables que tienen mayor importancia y mayor gobernabilidad, es decir, que son más controlables. Después del análisis matricial, obtuvimos como resultado el plano de influencia y gobernabilidad, que también se dividen en 4 cuadrantes. El primero, encontramos las acciones que son un reto para la empresa. En segundo lugar, tenemos las inmediatas, que son acciones que la empresa debe de llevar a corto plazo. En tercer lugar, tenemos las acciones que son innecesarias y en cuarto lugar tenemos las que son menos urgentes. Las que son a corto plazo son las acciones inmediatas, donde identificamos 6 acciones importantes que debe de llevar a cabo la empresa. Y las demás, que vienen a ser las acciones de retos, de innecesarios y menos urgentes, lo clasificamos dentro de la lista de acciones que se deben de llevar a mediano y a largo plazo. Como conclusión, se da que la empresa ya no tiene un futuro que se vaya a dar al azar o impredecible, sino que se adopte el escenario optimista, ya tendría un análisis prospectivo de cuáles serían sus resultados a largo plazo, ¿no? Ya que estamos utilizando la variable de recurso humano con ventas y que ambas se relacionan para que la empresa pueda generar mayor utilidad. Existe una alta correlación entre ambas variables, donde se enfoca el nivel de organización de la empresa y el valor que le da a sus colaboradores para que pueda tener mayor utilidad, ¿no? Se va a generar
una mayor rotación del inventario, va a haber mayores productos en venta y se va a obtener una rentabilidad acumulada a corto, mediano y a largo plazo que va a ser no solamente en beneficio de la empresa, sino de todos los colaboradores. Muchas gracias.